Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a nuestra mesa de análisis que trae para ustedes la Universidad Contemporánea de las Américas con el tema El reto de mantenerse saludable durante la cuarentena en casa. Actualmente, el simple hecho de estar ante una situación fuera de lo común que nos obliga a mantener medidas de distanciamiento nos hace reflexionar sobre el tema de la situación actual en salud en la que nos encontramos. Y para orientarnos a mejorar nuestras condiciones de salud, pues el día de hoy me acompañan expertos en el tema. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Tatiana Castanedo Aresti, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en nutrición humana, maestra en Administración de Escuelas e Instituciones y Universidades, doctorado en Salud Pública y directora general del área Salud de la Universidad Contemporánea de las Américas. Bienvenida, doctora. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Estefanía Díaz Ortiz, licenciada en Nutrición, cuenta con diplomados en Psiconutrición, Nutrigenómica y Nutrigenética. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Genética Humana. Bienvenida, licenciada Elena. Muchas gracias, con todo el gusto. Gracias a usted. Y también con nosotros se encuentra el licenciado Yair Suárez Huerta, licenciado en Educación Física, cuenta con certificación en vendaje neuromuscular, es entrenador de fútbol infantil y de natación de personas con parálisis cerebral. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en psicopedagogía. Bienvenido, licenciado. Hola, buenas noches, muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes. Pues les platico un poquito la dinámica. Vamos a trabajar sobre algunas preguntas que nos hacen reflexionar sobre el tema de cómo mantener nuestra salud en estos días de cuarentena. Le haré una pregunta a todos ustedes y cada uno de ustedes tendrá un tiempo determinado para resolverla. Pues vamos a iniciar. La primera pregunta que tenemos el día de hoy para ustedes, especialistas en el tema, es: desde el ámbito de su competencia, como médico, como nutrióloga, como educador físico, ¿cómo podemos evitar contagiarnos del COVID-19? Le daré la palabra, para comenzar, a la doctora Tatiana. Hola, muchas gracias. Pues muy interesante, ¿no? Estamos ante una situación única, una situación que hace 100 años aproximadamente no se vivía y creo que es muy oportuna la mesa y la pregunta. Estamos invadidos de información verídica y también de fake news, por eso es importante pues, que estemos en este momento para poder hablar del tema. Para conocer cómo no infectarnos, primero debemos de conocer al enemigo. El enemigo es un virus, lo cual es un microorganismo que aunque no está vivo, tiene un fragmento de RNA, o sea, material genético, y por lo tanto este organismo requiere una célula viva para poder replicarse. Este microorganismo llega al cuerpo humano a través de los ojos, de la nariz y de la boca, y ahí invade las células, utiliza su mecanismo para replicarse y después sale a través de las secreciones naturales que se tienen a la respiración, al vaho de la boca en el momento de respirar y de hablar, y también si llegamos a gritar, cantar, toser, estornudar, pues esto se proyecta mucho más lejos. Gotitas a través de las que se produce, que pueden ser micro o más grandes, son las que logran llegar a otra persona o a superficies u objetos que otras personas toquen y que entonces se contagie el virus, ¿no? Se transmita este virus. Si estamos cerca de alguien, obviamente nos puede caer directamente, pero recordemos que nosotros continuamente tocamos la cara, de ahí podemos tomar un objeto, ese objeto después, otra persona tomarlo y después tocarse la cara y llevarse el microorganismo hacia una de las mucosas que hemos mencionado. Entendiendo esto, que creo que es conocido por la mayoría de nosotros, es sencillo conocer que las medidas básicas para evitar la transmisión serían evitar llevarnos las manos a cara, ya sea ojos, nariz, boca o en general la cara. Manos deben de estar limpias si queremos tocar la cara y además pues ante todo lograr una sana distancia con los demás. Como sabemos es mínimo 1 metro, lo recomendable es 1,5 metros o 2, y en el caso de pues de salir al exterior donde hay gran cantidad de personas, cubrirse. Además, cuando alguien está enfermo, tiene síntomas, debe de ser
el estornudo de etiqueta, la tos de etiqueta. Con eso prevenimos que estos microorganismos a través de estas gotitas se difundan hacia lo demás. Hay que estar limpiando frecuentemente objetos de uso frecuente y superficies, pues para evitar entonces que ahí se acumulen estas gotitas con los microorganismos del virus y entonces poder contagiarnos. Esa es como la medida básica para evitarlo. Además, hay que tener un suficientemente sano sistema inmunológico para también, bueno, estar un poco más fortalecidos para evitar tanto el contagio como, en caso de enfermedad, pues llevar a mejor manera la enfermedad. Aquí en general. Muchísimas gracias, doctora, por su aportación. La verdad es que es muy útil recordar cómo debemos o qué medidas debemos de continuar en esta temporada de cuarentena. Y obviamente para reforzar la parte de las medidas y de cómo evitar contagiarnos, también me gustaría escuchar, por supuesto, en el área de nutrición a la licenciada Estefanía, que nos pueda apoyar con su opinión al respecto. Por favor, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Como la comentaba la doctora Tatiana, creo que es muy importante también tomar en cuenta el último punto que ella mencionaba, que era acerca del sistema inmunológico. Nosotros al hablar del sistema inmunológico nos presentamos frente a un fuerte problema que actualmente hay en México, que posteriormente también vamos a desarrollar un poquito más, en el cual el consumo excesivo de comida chatarra, el consumo excesivo de comida industrializada, la mala alimentación y la el deficiente consumo de vitaminas y minerales provoca un desequilibrio en lo que serían los antioxidantes y los prooxidantes, que obviamente debilitan el sistema inmunológico y permiten que patógenos como el COVID, algunos virus y bacterias, se puedan introducir en nuestro cuerpo y provocar algún tipo de enfermedad. Hay muchas vitaminas y minerales que nosotros aquí como mexicanos tenemos a nuestra disposición. Somos uno de los países que más tenemos a nuestro alcance frutos y alimentos naturales que podemos conseguir fácilmente y que incluso aquí en Morelia, por ejemplo, nos lo facilitan encargar el mercado directamente fresco hasta nuestro domicilio y que nosotros podamos consumir vitaminas como serían las vitaminas A, que nos ayuden a reforzar todos los factores o cofactores que ayudan a las células de nuestro sistema inmunológico. También tenemos las vitaminas del complejo D, del complejo B, perdón, la vitamina D y también otro tipo de vitaminas como que serían hidrosolubles que necesitamos estar consumiendo diariamente, como la vitamina C. Todas estas vitaminas lo que van a ayudar es a disminuir el impacto de los prooxidantes y van a favorecer que nuestro cuerpo tenga una mejor respuesta ante la infección o ante el contagio de alguno de estos tipos de patógenos y que no lleguemos a estadios o que no lleguemos a complicar la enfermedad más allá y que podamos estar manteniéndonos de la manera más sana posible, cuidando también la alimentación y obviamente también cuidando el estado de nuestras emociones, que al fin y al cabo una emoción va a ser una sustancia química que va a influir en el organismo, la absorción, va a influir en cómo nos sentimos y obviamente también el aislamiento pues puede llegar a alterar este estado también. Y obviamente también nos contagiamos, ¿no? De estar comiendo, el aburrimiento también nos propicia el estar comiendo ciertos alimentos que no son tan saludables para nuestro cuerpo, pero también podemos aprender a hacer este tipo de recetas o la dieta que generalmente no hacemos porque estamos ocupados, no tenemos tiempo. Ahorita se puede favorecer también el mejorar nuestra alimentación y por lo tanto mejorar nuestra salud. Muchísimas gracias, licenciada Estefanía. Pues sí, sumemos a nuestra dieta hábitos de mejora. Creo que es el momento para ir desarrollando hábitos en el área de la nutrición, sumando alimentos que contengan las vitaminas que ya nos mencionaba la licenciada, como la vitamina A, el complejo B y pues la vitamina C. Para sumarle a todos estos requisitos, o más que requisitos, acciones de mejora para la salud, también tenemos la opinión del licenciado Yair, quien nos va a aportar la parte física, es decir, sumando las medidas de prevención, sumando la buena alimentación, pues también nuestro cuerpo necesita ciertas actividades para evitar contagiarnos del COVID-19. Licenciado, ¿nos puede apoyar con su opinión, por favor?
Muchísimas gracias, licenciada Talía. Bueno, así como lo comentaba la doctora Tatiana y la licenciada Elena, aparte de tener todas estas medidas básicas, que es el lavado constante de manos, el evitar salir lo menos posible de casa, el usar cubrebocas, bueno, la parte fundamental es la actividad física. La actividad física nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte, a tener nuestras defensas fuertes. Obviamente que la actividad física siempre, siempre va a ir acompañado de otros factores, factores psicológicos y factores alimentarios, siempre va acompañado de eso. ¿Qué actividades físicas ayudan a reforzar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico? Son todas aquellas actividades aeróbicas, aquellas actividades donde requerimos presencia de oxígeno. ¿Cuáles son todas esas actividades? Pueden ser actividades o ejercicios, perdón, que conlleven ejercicios cardiovasculares, es decir, correr, caminar, hacer bicicleta, brincar, todo ese tipo de ejercicios que elevan nuestro ritmo cardíaco, nuestra elevación de temperatura, son los que nos van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico. Es importante recordar que antes de hacer cualquier actividad también hay que seguir estas medidas básicas, sobre todo previo a realizar la actividad hay que lavarse las manos. Posteriormente, al terminar la actividad, también hay que lavarse las manos. La recomendación que nos están haciendo, o la recomendación básica, es hacer 150 minutos a la semana. Esto si la actividad es moderada. Si es una actividad alta o intensa, nos recomiendan 75 minutos a la semana. Es importante que si lo dividimos, nos salen 30 minutos diarios, pero sí es importante que esos 30 minutos sean de actividad física, porque luego pensamos que son 30 minutos y a lo mejor hacemos 15 de actividad física y los otros 15 en los que descansamos, pues no, tienen que ser 30 minutos constante de actividad. Todo esto nos va a ayudar a mejorar no solo la parte de reforzar nuestro sistema inmunológico, sino también de reforzar estas partes de las emociones, que más adelante vamos a platicar qué afectaciones tiene el estar en cuarentena. Sobre todo es un factor importante la parte psicológica, que ya más adelante lo vamos a abordar. Muchísimas gracias, licenciado Yair. Pues como ya escucharon, la suma de todas estas actividades van a ser un propósito positivo para nuestras vidas. Apoyarnos de las medidas de distanciamiento que nos mencionó la doctora Tatiana. Obviamente las medidas de higiene hay que aumentarlas, lavar todas nuestras objetos de uso común, de pronto por ahí el celular también tenerlo que estarlo limpiando, si es algo que no teníamos en hábito, bueno, pues sumarlo a nuestras actividades de hábito. Y con esto también, bueno, la alimentación, ¿no? La alimentación es algo fundamental, no solamente de hoy, sino de siempre. Entonces, reforzar con pues la ingesta de alimentos que tengan las vitaminas que previamente nos mencionó la licenciada Estefanía. Y por supuesto, digo, la actividad física es sumamente fundamental para los aspectos psicológicos, para salud y para muchas cosas. Que por cierto, me gustaría comentarles que la Universidad Contemporánea de las Américas se ha dado a la tarea de sumar ciertas rutinas que venimos haciendo alrededor de hace unas semanas. Entonces, pueden checar si no tienen como la idea de cómo empezar o qué entrenamientos hacer, pues en nuestras redes sociales, justo en esta página donde nos estamos viendo ahorita, pueden encontrar mucho más información al respecto, esta semana y la que viene. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, la cual, bueno, es ¿cuáles son los otros riesgos de salud que favorece principalmente esta larga estancia en casa? Y me gustaría ahora iniciar con la licenciada Estefanía para que nos pueda dar su punto de vista o su opinión al respecto. Muy bien, con respecto a esta pregunta me parece de suma importancia tener en cuenta que estando en nuestro aislamiento domiciliario, tenemos ya otra pandemia con la que México viene batallando ya de tiempo, que es la obesidad y también la diabetes. Son dos enfermedades que obviamente ya traen sus comorbilidades de la propia enfermedad, del propio padecimiento, y que propician que obviamente tengamos otro tipo de enfermedades, pero en este caso obviamente el COVID
ya se está combinando con este factor de estar en la casa, sedentarios, como lo mencionaba también el licenciado, de que ya estamos en casa y a lo mejor estamos sin actividad física, y esto propicia que obviamente ahorita estamos en un rango en el que tenemos a 7 de cada 10 adultos con obesidad o sobrepeso y 1 de cada 3 niños con obesidad y sobrepeso, lo cual está favoreciendo que obviamente estas infecciones de vías respiratorias vayan a complicarse y que también obviamente estando nosotros en nuestra casa pueden ir complicando otras comorbilidades. Si de repente nosotros estamos en nuestra casa solo viendo televisión, solamente comiendo comida chatarra, solamente tomando bebidas con altos contenidos de azúcar y viendo televisión sin hacer absolutamente ninguna otra actividad, o en el home office, ¿no? Que ahorita se incrementó en algunos casos la carga de trabajo o la preocupación de las personas por haberse quedado sin empleo, sin trabajo y con la necesidad de que del dinero, de la alimentación y de que no pueden salir. Todo esto se va sumando también a un enemigo silencioso que tenemos, que ya prácticamente lo hemos asimilado y lo tenemos ya como acompañante del día a día, pero ahora de otra manera, que sería el estrés. Cuando nosotros sufrimos de estrés, empezamos a oxidar a nuestro cuerpo y la salud empieza a decaer. Si a esto le sumamos, obviamente, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, el estrés va a empezar a dañar otros órganos, a dañar otros tejidos, desarrollando otro cúmulo de enfermedades que, por ejemplo, puede ser la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, también empiezan a dañar la forma en que nos sentimos y nos vemos, también dañando aspectos estéticos y corporales, como lo serían, por ejemplo, la celulitis o las famosas arañitas que luego también nos empiezan a salir a las piernas, que van acortando y van dificultando la circulación en nuestro cuerpo, lo que también puede traer otras consecuencias a largo plazo. Son muchas las consecuencias que puede traernos el aislamiento cuando no lo sabemos manejar o llevar de la mejor manera, y cuando entramos en esta etapa de que la ansiedad y el estrés, el aburrimiento nos atrapen, y obviamente pues todo esto va deteriorándonos, incluso va fraccionando la parte también mental y psicológica que mencionaba el licenciado, que también es una parte súper importante, porque de ahí obviamente la salud no nada más hablamos en un aspecto físico, sino también en un aspecto mental y emocional, que va afectándose y va propiciando también otro tipo de alteraciones, no nada más físicas, sino también como por ejemplo depresión o trastornos alimenticios. No nada más la anorexia y la bulimia son trastornos alimenticios, sino trastorno por atracón, en el cual comemos compulsivamente, o el trastorno de la megarexia, que es comer también en exceso, pero sin un sentimiento de culpa. Entonces, todas estas enfermedades, tanto físicas como mentales, pueden tener un impacto que sea un detonante o que incremente la patología que a lo mejor ya podía estarse presentando o desencadenarla. Muchísimas gracias, licenciada Estefanía. Pues como ven, hay muchos otros factores que tenemos que, más que cuidarnos, sino sobrellevarlos. Y para eso, bueno, estamos haciendo estas mesas en donde me gustaría preguntarle su opinión al licenciado Yair referente a la pregunta, ¿cuáles son los otros riesgos a la salud que favorece principalmente esta larga estancia en casa? Sí, gracias. Como lo comentaba la licenciada Estefanía, creo que los principales riesgos son psicológicos, ¿sí? Son los principales. ¿Por qué? Porque generalmente la población sufre, de ansiedad, ¿sí? Cuando sufrimos de ansiedad, estamos comiendo lo primero que encontramos, ¿sí? Esto lo que nos trae el trabajo en casa, es que o ya nos paramos por la galletita, o ya nos paramos por los churritos, o ya nos dio sed y vamos por el refresco, por el jugo. Entonces, no llevamos como un control de las calorías que estamos ingiriendo, consumiendo. Entonces, creo que el principal factor de riesgo es esa parte psicológica, ¿sí? En donde sufrimos ansiedad, estrés, como lo manejó la licenciada, angustia muchas veces, en donde tenemos los niños que ya le dejaron mucha tarea, que ya se desesperaron. Los niños generalmente tienen demasiada energía.
Entonces, pues necesitan obviamente sacar toda esa energía y si los tenemos en casa, pues obviamente lo van a estar haciendo en casa. Entonces, por eso surgen esos momentos de angustia por la parte de las personas. También la parte de estreñimiento también nos puede dar por todo lo que estamos consumiendo que nos puede provocar todo eso. Entonces, un factor importante siempre va a ser realizar algo que nos mantenga en forma, ¿sí? Tanto mentalmente como físicamente. Y esto lo va a llevar lo que es la actividad física. Siempre la actividad física, realices el tiempo que lo hagas, ya sea 30 minutos, 40 minutos, una hora, siempre nos va a mantener en ese momento despejados totalmente de todo lo que tenemos, todo lo que conlleva el estrés, la ansiedad, la angustia. Entonces, creo que es muy importante llevar esta parte de la actividad física para contrarrestar todos estos factores de riesgo que nos están teniendo el estar aislados. Muchísimas gracias. La verdad es que son aportaciones valiosísimas las que estamos encontrando el día de hoy y también me gustaría, por favor, escuchar la opinión de la doctora Tatiana Castanedo. Tatiana, por favor. Claro que sí, pues sí, muy interesante lo bueno que es atender la salud de manera integral, ¿no? Coincido al 100% tanto con la licenciada Estefanía como con el licenciado Yair, que estos factores psicológicos, el estrés, la ansiedad, la angustia que bien manejaba también el licenciado Yair, pues deprimen el sistema inmunológico y pueden desencadenar otros riesgos a la salud y todo esto provocado por el confinamiento. Sumaría a esto también el miedo que se tiene del contagio. El miedo produce unas reacciones biológicas que también pueden alterar al sistema inmunológico y bueno, también a las reacciones generales del organismo y acrecentar o favorecer enfermedades, por ejemplo, el aparato cardiovascular o el aparato gastrointestinal. Además de esto, me gustaría comentar que los humanos somos seres de ciclos, somos seres de hábitos. Así como tenemos nuestro ciclo circadiano, igualmente a veces no lo identificamos, pero tenemos un ciclo para el dormir y el despertar, tenemos un ciclo para la alimentación, tenemos un ciclo para la defecación, tenemos un ciclo. Y estos ciclos actúan en nuestro organismo ya de manera biológica y muchas veces ya en automático cuando estamos sanos. Es por eso que hay personas que dicen, ya es hora de comer. No es que sea hora de comer, sino que su ciclo le está llamando que es hora para ello. Y en este tiempo de aislamiento, en este tiempo diferente de estar en casa, viviendo otras circunstancias y otros horarios, estos ciclos se alteran. Si nosotros permitimos que estos ciclos se alteren, entonces tenemos riesgos adicionales a nuestra salud, fuera de los ya mencionados, que van desde el sistema nervioso hasta ahora estamos hablando, como decía el licenciado Yair, hasta esta estasis intestinal, causando estreñimiento, estasis venosa por el sedentarismo, favoreciendo trombosis, favoreciendo riesgos de embolia cerebral, incluso en personas que tengan este riesgo. Entonces, vemos cómo también nuestros ciclos, mantenerlos sanamente es importante, considerar que este aislamiento nos puede hacer mucho más susceptibles a cambiar estos ciclos y, por lo tanto, a tener riesgos añadidos a nuestra salud. Además de esto, quisiera mencionar que el tener presente cosas que antes no se tenían como alimentos todo el tiempo, bien decía el licenciado Yair, ¿no? Ya se para uno por algo, pero también consideremos hay una situación nutricional que se llama la saliencia. La saliencia es que somos más susceptibles a comer lo que tenemos a la mano. De tal manera que si tenemos la despensa a la mano, el refrigerador a la mano, es mucho más probable consumir más alimento del que normalmente consumimos e incluso, como lo mencionaban, alimentos distintos a los que normalmente consumimos. Y esto es un riesgo adicional muy importante que se presenta cuando no somos conscientes de ellos, principalmente, por ejemplo, en niños. En adultos mayores se puede dar con mucha facilidad, hay que estar muy atento en los niños. Otras situaciones son que nos puede llevar este estrés y ansiedad a conductas compulsivas que normalmente no se tenían. Fuera de la alimentación existen otros riesgos que se pueden desencadenar debido a ello, a los cuales habría que prestarles atención para tener prevención al respecto a ellos. Dentro de las generalidades en la salud, estar en casa por largos periodos y más con otras distracciones que no se tienen normalmente, puede hacer que personas previamente enfermas descuiden su salud. Por ejemplo, personas que ya tenían una rutina de alimentación, de ejercicio o incluso de medicamentos o de citas médicas, quizá cambiaron las citas médicas porque
en este momento no se puede salir, sus médicos están saturados o reprogramaron, y eso hace, a lo mejor el no poder salir a la farmacia, etcétera, hace que puedan descuidar la atención que ya tenían previamente de manera rutinaria a su salud. Entonces, esto es otro riesgo también que hay que considerar y que hay que tener en cuenta que desde los niños hasta los ancianos tenemos que tener cuidado a la salud, tanto de lo que teníamos previamente, de los riesgos que tenemos ahora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tatiana, y muchísimas gracias a las dos personas que nos dieron sus opiniones hace un momento. Efectivamente, el hecho de estar ahorita en confinamiento, pues es una situación que no ha medido edades, porque nos ha afectado desde los pequeños hasta, bueno, nuestras personas, nuestros adultos mayores. Es por ello que, bueno, nos damos cuenta que con el confinamiento nos exponemos a otros riesgos, como ya los platicaron, ansiedad, depresión, hábitos alimenticios alterados, cambiaron totalmente nuestros hábitos. Y esto obviamente para cada uno de nosotros ha significado un reto. Es por ello que me gustaría preguntarles o solicitarles un consejo de ayuda para todos nosotros que estamos de este lado, ¿no? Y bueno, también para ustedes que están viviendo esta situación. ¿Cómo prevenir estos riesgos a la salud a pesar de los obstáculos que provoca estar confinados en casa? Por favor, si nos pueden proporcionar ejemplos claros para que todos nosotros podamos ejecutarlos a la brevedad y obviamente que tengan su experiencia. Muchísimas gracias. Comienzo, con el licenciado Yair. Muchas gracias, licenciada Talía. Bueno, aquí sí me voy a extender un poquito, pero bueno, creo que el principal consejo que les puedo dar o opinión que les puedo dar sería el realizar actividad física. Todos los días realizar actividad física. Pero para poder llevar a cabo bien nuestra actividad física, creo que la palabrita principal o la más importante es disciplina, ¿sí? Tenemos que tener disciplina, y disciplina me refiero en todos los aspectos que llevamos en estos momentos. Darle el horario adecuado a cada cosa que estamos realizando, es decir, poner horarios de trabajo, poner horarios en atender a la familia y sobre todo tener horarios principalmente para el cuidado de uno mismo, ¿sí? Creo que es la principal, la disciplina. Muchos actualmente están saliendo demasiados videos de realizar actividad física, y los hacen muchos de ellos sin tener la preparación. Creo que una de las principales consejos que les puedo dar es que siempre las actividades físicas las lleven con expertos en la materia, con expertos que se han dedicado a estudiar todo esto. Lo que es el área de entrenamiento, lo que es el área de activación física es demasiado extensa. No es nada más de que yo ya hice ejercicio y ya sé qué es lo que voy a poner, porque cada uno somos diferentes, cada uno tiene diferentes necesidades, cada uno tiene diferentes capacidades. Es muy fácil realizar ejercicios en casa, creo que no hay pretexto para realizarlos. Lo único que se ocupa es tener la actitud. Muchos comentan que a lo mejor no tienen los elementos necesarios para realizar la actividad física, o a lo mejor no cuentan con el espacio suficiente. Yo lo que les digo es que si van a realizar alguna actividad que incluya hacer ejercicios de fuerza, pues podemos complementarlos con todas las cosas que tenemos a la mano en nuestro hogar. Tenemos sillones, tenemos sillas, tenemos cosas de peso que podemos utilizar como mancuernillas. No hay pretexto para realizar actividad física. Si yo quiero hacer algo de fuerza, puedo llenar bolsitas de frijoles con determinado peso, bolsitas de arroz, inclusive hay galones de 6 litros de agua que también puedo tener a la mano. Hay un sinfín de métodos que puedo utilizar para hacer peso, que en este caso suplirían lo que son las mancuernillas de peso. Tengo lo que son la silla para hacer trabajos de tríceps, trabajos de abdomen, inclusive trabajos en la parte inferior de nuestro cuerpo. Si quiero hacer ejercicios de cardio, tengo un espacio, no importa que sea suficientemente pequeño, puedo realizar actividades de cardio. Muchas veces confundimos actividades de cardio con solamente salir a caminar
o tener la necesidad de correr o hacer bicicleta. No, hay muchísimos ejercicios que tenemos para hacer cardio y que lo podemos hacer en nuestra casa. Podemos hacer saltos continuos, movimientos continuos durante un periodo extenso. Recordar que lo que es ejercicios de cardio siempre deben de ser periodos extensos. Lo recomendable es que si yo voy a hacer cardio, lo haga como mínimo 30 minutos, ¿sí? Que sea constante ese tipo de actividad. Si yo voy a hacer de fuerza, depende mucho de la parte en la que voy a estar trabajando. Entonces, el hacer todas estas actividades nos va a tener grandes beneficios. Primero, y el principal creo, es que nos va a quitar el estrés, nos va a mejorar todas esas emociones que tenemos, inclusive nos va a hacer sentir mejor, ¿sí? Quitar ese estrés, esa angustia, a lo mejor esa presión que tenemos muchas veces porque ya tenemos que al marido que hay que cocinarle o que hay que atenderlo, o a los niños que hay que atender, o el trabajo, que ya nos llegaron mensajes, correos, etcétera. Entonces, creo que el hacer el ejercicio vamos a liberar toda esa energía que tenemos de angustia, de depresión, de ansiedad. También nos va a hacer pensar mejor, ¿sí? Pensar mejor, tener o hacer más productivo durante el día, ¿sí? Y bueno, lo que les comenté en un principio nos va a hacer mejorar nuestro sistema inmunológico, reforzar nuestras defensas. Entonces, creo que es muy importante realizar actividad física. Lo que sí les recomiendo es que siempre se asesoren por un experto, ¿sí? Para prevenir todo ese tipo de lesiones. Creo que la actividad física siempre va de la mano de otras cuestiones, como es la cuestión alimenticia. Siempre debe de ir a la mano. Si yo quiero ponerme fuerte, ser voluminoso o estar tonificado o bajar de peso, no nada más es realizar actividad física, tiene que ir acompañado de otros aspectos como es el factor alimenticio y obviamente los factores psicológicos. Creo que el principal siempre va a ser ese factor psicológico, ¿sí? Entonces esas son las recomendaciones que yo les haría y bueno, sobre todo, importantísimo siempre asesorarse por expertos del área, ¿sí? Que no sea por artistas que ya hacen ejercicios y que sonrían, sino que siempre, siempre, siempre por un asesor. Muchísimas gracias. Pues bien, como lo dice el licenciado, hay que tomar fuentes confiables para realizar todas estas actividades y ejecutar todas estas acciones de las que estamos hablando el día de hoy. Por eso nuestra mesa de análisis pues tiene a expertos en la materia. Para continuar con su punto de vista, me gustaría solicitarle a la doctora Tatiana que nos pueda apoyar en cómo prevenir, como se lo preguntábamos al licenciado Yair, cómo prevenir estos riesgos a la salud, a pesar pues de los obstáculos que estamos teniendo al estar confinados en casa. Doctora, me gustaría escucharla, por favor. Claro que sí. Para iniciar me gustaría recordar que nosotros somos seres de salud integral, es decir, no somos seres aislados, solamente cuerpo, solamente mente, no tenemos muchos aristas en la salud. Y creo que para prevenir estos riesgos de los que hablábamos, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Podremos hablar desde salud física, claro está, corporal, salud de la psique, salud de la mente, bienestar emocional. Tenemos que tomar en cuenta nuestra salud social, colectiva, tomar en cuenta también la salud sexual, que luego se abandona mucho, la salud ambiental, el saneamiento. Entonces, como vemos, son muchos temas de los cuales podemos tomar mano para hacer acciones preventivas que puedan mejorar nuestra salud y favorecer la prevención a factores de riesgo como los que estamos mencionando previamente. Uno de ellos, y el licenciado Yair lo llamó muy oportunamente disciplina, viene a la mano a lo que yo les comentaba como de que somos seres de hábitos y que requerimos continuarlos. Entonces, una de las primeras recomendaciones que yo les haría es poner una rutina con horario para despertarse, con horario para asearse, así bañarse, cambiarse, con horario para trabajar, para alimentarse. Esto nos va a permitir mucho mantener la salud y también va a permitir que no sea tan fuerte el choque cuando volvamos a la normalidad, porque algún día este confinamiento va a parar y tenemos que salir y no tener un cambio tan drástico en la adaptación que va a ser el regreso a nuestros horarios. Entonces sería una de las primeras. En particular les decía, niños, hay que cuidar que sus hábitos continúen. Puede resultar llamativo estar en pijama todo el día en casa o permitir que los niños quizá no se bañen, ¿no? Pero es algo que tenemos que evitar y que cuidar con una rutina con horario.
Otra cuestión respecto a esto que les decía de ver la salud integral, sí es mantener la salud física, es decir, como decía el licenciado Yair, no se puede uno dar el lujo en este momento que esté en casa de no darse la oportunidad de hacer actividad física guiada por un experto. Creo que eso es algo que dejo ahí porque ya el licenciado Yair ahondó en ello, pero estoy muy de acuerdo con eso. También con la salud nutricional, que un momento seguramente nos comentará la licenciada, y por eso también me brinco otro terreno, como es que es un momento para favorecer la salud, sí personal, es decir, hacer esta reflexión de qué puedo mejorar en mi salud, que a lo mejor he dejado por estar atento o distraído con tantos factores externos. Es un momento para visualizarse o autoobservarse y saber qué cambios estoy a tiempo de realizar. Igualmente en la higiene puede ser la higiene familiar. Tenemos una oportunidad mágica en este momento de poder estar en comunicación con nuestros familiares. La higiene familiar va desde sanar relaciones, que esto ayuda emocionalmente y hemos ya ahondado en el impacto que puede tener a la inmunidad y a la salud en general, pero también cuando hablo de higiene familiar hablamos no solamente de relación, sino también de procurar que nuestros familiares se encuentren bien, asistirlos, apoyarlos, enseñarlos. Hay que compartir información útil. La salud también se puede ampliar a la salud del entorno, es decir, tenemos esta oportunidad al estar en casa de mantener en orden nuestra casa. ¿Cuántas veces no vamos acumulando objetos o cosas o dejamos de hacer algunas cuestiones del aseo o del saneamiento de la casa, que es buen momento para realizar, el revisar los aljibes, el revisar que se saniticen, perdón, todo lo que son tinacos, tinas, el sacar todo lo que se tiene ahí guardado, el limpiar de polvo, estas acciones que podrían parecer simples o diarias, realmente se vuelven muy importantes cuando hablamos de prevención a posibles riesgos en la salud, y es un buen momento para hacerlo. El asear a las mascotas, todos estos riesgos en general se pueden prevenir con este tipo de acciones generales a la salud. Otras cuestiones, les hablaba yo de la salud sexual. Es una situación diferente estar todo el tiempo confinado en casa, y creo que es de primordial interés también que las personas visualicen que puede cambiar en los adultos las rutinas sexuales que tengan, y entonces es un tema a considerar, es decir, hay que sanar las relaciones, ya hay que conocerse a uno mismo, y es un momento importante también para, por ejemplo, las parejas que no consideraban procrear en este momento, pues que consideren que es posible que haya mayor actividad sexual y hay que prevenirla, hay que tomar las precauciones al respecto. Por ejemplo, las parejas que estén en riesgo también pueden tomar ácido fólico, recuerden que esto es muy importante como prevención, y situaciones de ese tipo que hay que considerar. Además, evitar ante todo situaciones de violencia por estar tanto tiempo pues a lo mejor juntos que no estaban considerando previamente. Esto va a mejorar. Es una oportunidad para que, por ejemplo, las parejas se reencuentren y hagan un saneamiento también a su relación al respecto. Les decía que a nivel emocional también podemos hacer mucho. Por ejemplo, aprender una nueva habilidad. Cocinar saludablemente es un excelente momento para aprender a hacerlo, pero cualquier otra nueva habilidad, a lo mejor queríamos aprender a tejer, a arreglar un aparato, no sé, eso ayuda mucho a la mente. Además, leer, tomar algún curso, meditar, darse tiempo para reír, darse tiempo para autoconocimiento, todo esto mejora y nos puede ayudar a prevenir la salud. Y por último, y no menos importante, recordar que estamos ante la invitación a usar muchos productos químicos para la limpieza del hogar, que estamos tentados a estar aseando constantemente. Entonces, una sugerencia es leer muy bien la etiqueta de uso. Hay un riesgo muy grave de combinar cloro, por ejemplo, con otras sustancias como el vinagre, como el alcohol. Cada una tiene un uso específico y ese es un riesgo que tenemos que evitar conociéndolo. Entonces es muy importante no mezclar químicos y siempre leer las etiquetas antes de su uso. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Pues como ya lo escuchamos esta noche, este proceso es una oportunidad, bien lo dijo la doctora, de crecimiento personal, crecimiento profesional, de preparación y de una constante, y me gusta mucho cómo lo llamaron ambos, disciplina, ¿no? Y crear como rutinas
para cuando tengamos que regresar, porque en algún momento pues vamos a volver a abrazarnos, a estar en contactos unos con los otros. Entonces es importante que salgamos pues lo más preparados posibles. Y bueno, también quiero por favor escuchar la opinión respecto a esta pregunta para la licenciada Estefanía. Con muchísimo gusto le escucho, Lic. Sí, claro que sí. Primero, antes de pasar a la parte de las recomendaciones específicas en cuanto a nutrición, quiero retomar 2 puntos bien principales que mencionaron mis compañeros. El primero del licenciado, en el cual menciona el intrusismo de estas personas que de repente piensan que si ya hacen una actividad física pueden enseñarle a todos los demás y cuando pueden llegar a provocar una lesión. También llega a pasar muchísimo en el área de la nutrición, que seguimos a todas estas personas que son fitness, que son personas que están recomendando productos y que de repente empiezan a dar información que no es verídica, que no es benéfica para las personas en general o para la población en general, sino que solo va dirigida a ciertos grupos de personas o a ciertas dietas, en la cual empiezan a hacer recomendaciones que no son adecuadas para la población en general y que no nos asesoramos o no buscamos páginas de especialistas en el área de la nutrición o no buscamos esta recomendación especializada e individualizada en cuanto a cómo nos alimentamos. Tal es el caso ahorita que traen en jaque a esta Bárbara de Regil por sus galletas libres de carbohidratos con plátano, ¿no? Que no sabemos diferenciar entre los nutrientes y que empiezan a recomendar pues este tipo de alimentos que a lo mejor no es información que sea muy sustentable o que sea buena para la población. Y otra que recomendaba también la doctora Tatiana, en la cual mencionaba sobre la higiene y dar los horarios. También podemos aquí mencionar o podemos recalcar la parte de la higiene del sueño. La higiene del sueño también ahorita con los aparatos y dispositivos que usamos constantemente, lo que llega a pasar es que estamos a deshoras de la noche con el celular, la televisión, con los dispositivos de videojuegos, con la luz en la cara de estos dispositivos, limitando la producción hormonal y evitando, por ejemplo, que se produzca la melatonina. Y ahí también, como lo mencionaba la maestra, a nosotros, al ser seres cíclicos, también nuestros ciclos hormonales empiezan a alterarse por estas alteraciones en cuanto al uso de dispositivos y que también lo decía, no nada más tenemos compulsión o tenemos atracción a generar ciertas adicciones a los alimentos, sino también a otras conductas, como lo serían los aparatos electrónicos. Tenemos como una gran oportunidad también de hacer un montón de actividades nuevas que habíamos dejado de lado y que de repente no nos damos cuenta y en redes sociales ya pasamos 3 horas continuas sin movernos, sin hacer nada. Y obviamente todo esto también va alterando el ciclo hormonal, va alterando el ciclo de los neurotransmisores y eso también, la parte física, va dañando o va alterando la parte cognitiva y la parte emocional que nosotros debemos de estar también ahorita protegiendo. En esa parte yo agregaría que obviamente también nos pusiéramos horarios para los dispositivos y usarlos también para la mejor manera. Se hablaba también de la salud social. En estos días de repente a lo mejor nos toca estar en familia o en mi caso que nos toca estar muy lejos de la familia, pero que podemos aprovechar también en esta salud social, usar estos medios interactivos para comunicarnos con nuestros familiares y hacer cosas diferentes, no nada más la videollamada o no nada más la interacción, sino que por ejemplo en estas salas de donde nos reunimos virtualmente, empezar a jugar juegos de mesa como lo serían el Basta o descargar, por ejemplo, el Uno en el celular y que todos tengan la misma aplicación y verse al mismo tiempo jugar. Eso ayuda a distraernos de la situación de miedo, de angustia, de estrés. También nos ayuda a tener y liberar sustancias que son buenas para nuestro cuerpo, como lo serían las endorfinas, la oxitocina. Y obviamente todo esto también genera una motivación para hacer todo lo demás a lo que le debemos de poner disciplina, ¿no? El estar de buen humor, el estar despejados, el estar alejados de esta situación de miedo, angustia y estrés,
nos puede ayudar también a empezar a hacer los hábitos de ejercicio, los hábitos de movimiento, de deporte, que como bien lo dice el licenciado, podemos hacerlos en casa con cualquier instrumento que tengamos al alcance, y podemos empezar también a desarrollar hábitos saludables para la hora de cocinar. Si anteriormente no teníamos el tiempo de ir a la cocina y preparar algo que nos aporte nutrientes y que nos haga sentir saludables, ahorita también podemos encontrar muchas recetas muy buenas, podemos empezar a probar otros alimentos que generalmente no incluíamos en nuestra dieta, empezamos a probar sabores nuevos, empezamos también incluso a hacer hábitos. Yo uno muy puntual que siempre doy y que me gusta mucho recomendar también a mis pacientes es que nosotros nos demos un día de organizarnos. Por ejemplo, si quiero incluir el jugo verde, que es rico en fibra, en mis semanas, el desinfectar todos los vegetales, ponerlos en topercitos o en bolsitas de Ziploc para tenerlos a la mano y dispuestos, como lo decía también la doctora, que nosotros tendemos a agarrar y a tomar lo más disponible en nuestra alacena, lo más disponible en nuestro refrigerador, tratar de tener todo esto, por ejemplo, los vegetales separados, todo lo que son, por ejemplo, el pico de gallo, la salsa mexicana que se conoce en otras ciudades, en otros estados, lo que sería ya picado, ya preparado en el refrigerador, nopales a la mexicana, el nopal que es uno de los alimentos que más beneficios tiene para esta situación también que de repente tenemos de estreñimiento, la colitis y la gastritis, que también pueden ser muy exacerbadas en estas situaciones, que también se complican con situaciones de estrés. Para ir mitigando todo esto, tener una buena salud digestiva, el consumo de probióticos, que puede ser de algunos lácteos que ya vienen fermentados, empezar a hacer, por ejemplo, el tepache, que es una bebida mexicana que es probiótica y que se hace con la cáscara de la piña, se fermenta. El tratar también de empezar a incluir algunas raíces antioxidantes, como lo serían, por ejemplo, el jengibre, que mejora también la circulación sanguínea, el té verde, que sería una hierba también que nos refuerza el sistema inmunológico y también nos ayuda aportando antioxidantes, y incluyendo y probando otro tipo de recetas que generalmente no estamos acostumbrados a consumir, que si a lo mejor de repente estamos predispuestos a consumir a lo mejor alimentos salados y picosos, conocer que los alimentos indicados para esto, más que unas papas, unas fritangas o unas frituras, lo que podemos estar incluyendo aquí son las oleaginosas, que serían todas las que son cacahuates, almendras, nueces, todas las leguminosas deshidratadas, como sería el chícharo, el garbanzo, las habas, que son nutrientes que de repente pueden suplir esa necesidad, esa ansiedadcita que tenemos de alimentarnos, y podemos estar nutriéndonos al mismo tiempo consumiendo lo que serían proteínas y fibras, y incluso aprender a hacer postres saludables que sean ricos en fibras, en minerales, en vitaminas, y que aparte pues nos ayuden a liberar toda esta parte del estrés. Y un punto muy importante, o bueno, un punto que es muy personal, que yo quiero igual recomendar para la gente que tenemos gustos de todo, de repente ahorita se ha visto también mucho el querer empezar a hacer proyectos en casa como el huerto urbano, que son muy padres, sobre todo si hay niños en casa, en el cual podemos empezar incluso a sembrar semillas de alimentos que tenemos en casa, ver germinar las plantas, que es una forma también de incentivar y de conocer otro tipo de actividades que generalmente no tenemos tiempo de hacer, y que nos puede traer paz mental, nos puede traer esta terapia ocupacional y nos puede estar ayudando a deshacernos de todas estas emociones, de todo esto que de repente nos estamos enganchando con las fake news, con las malas noticias y todo esto, para poder centrarnos en cuidar nuestra salud, cuidar nuestra familia y hacer cosas diferentes. Entonces, esas serían mis recomendaciones principales de salud, y pues obviamente tratar de no tener a la mano, al alcance, alimentos y frituras que puedan dañar más que beneficiarnos, y tratar de tener en la alacena y tratar de tener en el frutero alimentos que nos aporten y que nos ayuden a sentirnos mejor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, esta información pues es muy interesante y además es sumamente útil para todos nosotros que estamos ahorita en casa y nos hace comprender cómo hay detalles que a veces realmente no vemos, no contemplamos y pueden hacer la diferencia en nuestra salud integral. Acciones que están en nuestras manos y que una vez ya conociéndolas, podemos trabajar sobre de ellas, ¿no? Con ciertas herramientas que el día de hoy pues nos dejaron en la mesa, como la disciplina, como generar rutinas, como la limpieza, como la prevención en todos los productos químicos que estamos utilizando, que bien nos mencionó la doctora Tatiana. Y bueno, ya casi para finalizar, vamos a nuestra última pregunta. No sé si antes de pasar a esta última pregunta alguien quiere aportar algo más a la pregunta anterior o le damos continuidad. Ok, bueno, pues entonces vamos a pasar a nuestra última pregunta para ya finalizar, ya casi finalizar nuestra mesa. Además de lo mencionado que hemos estado platicando en esta hora aproximadamente, ¿qué más podemos hacer para procurar la salud de nuestra familia, nuestras mascotas y la comunidad durante este periodo? Es muy importante y me gustaría comenzar con la licenciada Estefanía. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, aparte de todos los puntos mencionados anteriormente, creo que es una parte también importante mencionar un puntito que igual a lo mejor se nos había pasado y que también es importante retomar o ver, el consumo de algunas sustancias tóxicas, por ejemplo, el alcohol y el tabaquismo se pueden incrementar también en estas épocas de aislamiento y para mantener la buena salud también de nuestra familia y de nuestro cuerpo es importante tratar de darnos cuenta si hemos incrementado los índices de alcoholismo, tabaquismo estando también en esta cuarentena. El ahorita tener mascotas también es un punto clave en el cual nosotros también podemos enfocarnos en salir, en pasear. Ahorita hay muchísimo esto de que los perritos y los gatitos están felices porque estamos todo el día en casa acompañándolos, jugando con ellos y también son terapéuticos, son compañía que nos apoya a salir de esta sensación o de esta rutina de estar en constante, en este ritmo de vida en el que nos vamos como una bola de nieve de una actividad a otra sin parar y llegamos cansados a casa, en el que ya también podemos aprovechar el estar con nuestras mascotas, el estar haciendo actividades igual que ya había mencionado, que a veces dejamos de lado o que a veces no tenemos tiempo de hacer, e incluso estar en contacto, como lo mencionaba también la doctora Tatiana, con nuestros seres queridos y que eso pues también nos está ayudando a hacer estas nuevas conexiones y hacer estas paz también con nosotros mismos, que de repente perdemos la conexión con nuestros sueños, la conexión con nuestra salud, la conexión con nuestro ser por estar en todo menos en nosotros mismos, que es una oportunidad también para crecer como personas, para crecer emocionalmente, para tener esta apertura y hacer también de esto un momento de crecimiento y de desarrollo personal que nos lleve a regresar con una manera de pensar nueva, que nos lleve de vuelta a hacer hábitos que nos propicien el darnos tiempo también para nosotros mismos y que obviamente esto sea un paso para hacer conciencia y ponernos manos a la obra con todo lo que es respecto a nuestra salud, a nuestro entorno familiar y también con nuestros hábitos que tenemos y detectar cuáles podemos mejorar y cómo podemos crecer para volver ahora sí que con todo lo que aprendemos en esta cuarentena. Muchísimas gracias, licenciada Estefanía. Y pues me gustaría darle la palabra ahora al licenciado Yair para que nos indique qué podemos hacer para procurar la salud, pues como ya lo mencionamos, de nuestra familia, mascotas y la comunidad durante este periodo. Sí, gracias. Bueno, ahora me quiero enfocar a dos grupos importantes. Una de estos grupos es de los más descuidados. Creo, hablando personalmente del área de actividad física, es un grupo descuidado, que es la tercera edad. No hemos hablado de qué hacen los adultos de esta tercera edad, qué pueden hacer de actividad física, porque
tener en cuenta que ellos prácticamente es obligatorio que estén en cuarentena, que salgan lo menos posible porque son una de la población que más corre peligro. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos también de actividad física? Es un área que muy pocas veces se maneja en el área de actividad física. Prácticamente todo lo que ven de videos de actividad física, de entrenamiento, siempre va específico para una sola edad, que es edades jóvenes o adultos en condiciones físicas o en edad correcta. Entonces, prácticamente siempre dejamos a lo que es la tercera edad. Si ustedes se ponen a investigar, muy pocos ejercicios hay para la tercera edad que pueden hacer de actividad física. Entonces, es importante procurar a estas personas, también invitarlas a que hagan actividad física. Obviamente que los movimientos o las actividades van a ser de baja intensidad, pero siempre hay que mantener en movimiento todas las partes corporales, que también nos va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades. Otra población que también estamos dejando un poco fuera sería lo que son el área infantil, los niños, ¿sí? Los niños por naturaleza tienen mucha energía, desbordan mucha energía, por eso los ven corriendo de un lado a otro, gritando, brincando, saltando, y de repente ya los vemos allá acostados dormidos porque ya liberaron toda esa energía. Entonces es importante también tomar en cuenta a estos niños. Muchos de ellos se encuentran ansiosos porque obviamente necesitan esa libertad de correr, de jugar, inclusive de tener contacto con otras personas, de platicar, y esto tiende a que como no lo hay, pues hacerse ansiosos, inclusive con todas las clases que están dando virtuales, también hay algunos que se pueden poner en estrés. Entonces, es importante también procurar la actividad física. Obviamente que con ellos hay que realizar juegos motrices. Estos juegos motrices es donde enseñamos al niño a utilizar todas las partes de su cuerpo, ¿sí? Todas las partes, a saber tener ritmo, a saber tener equilibrio, a saber tener coordinación, y todo esto nos va a ayudar a través de los juegos. No necesariamente necesito material como pelotas, aros o conos. También, igual como lo dije en un principio, lo podemos hacer con cosas que tenemos al alcance en nuestra casa. Entonces es importante también procurar con ellos mínimo 30 minutos hacer algún tipo de juego que conlleve alguna actividad motriz. Igual con los adultos, realizar alguna actividad. Prácticamente con ellos, o la mayoría de ellos, les gusta mucho el baile. Entonces, procurar o ir por esa vertiente o hacer otro tipo de actividades, obviamente de baja intensidad para ellos. Entonces, es un factor importante de estas dos poblaciones. Y bueno, por último, ya para concluir, siempre es importante la actividad física. No nada más nos va a ayudar en la parte estética, nos va a ayudar también en la parte psicológica, que es muy, muy importante. Entonces, esas son las recomendaciones que yo puedo hacer. Hagan actividad física, 30 minutos cada día, procurar hacerlo mínimo 3 días, y bueno, orientarse siempre por un experto, ¿sí? Y recordar que no nada más es realizar actividad física, sino también debemos de apoyarnos en otras áreas, específicamente en el área de nutrición. Muchísimas gracias por su aportación y ya para concluir, me gustaría escuchar la opinión de la doctora Tatiana. Por favor, doctora, ¿nos puedes orientar un poquito sobre esta pregunta, por favor? Claro que sí, licenciada Talía, muy interesante, ¿no? ¿Qué hacer además para favorecer la salud de la familia, decía las mascotas y la comunidad? Me parece que para poder apoyar a una persona o a la mascota, a la comunidad, se requiere primero estar bien con uno mismo. Entonces yo iniciaría la recomendación diciendo que hay que autoobservarse, hay que conocerse, hay que hacer lo mejor posible primero por estar saludable uno, por procurar la salud, como lo hemos dicho desde todas sus aristas. Una vez logrado esto, entonces, y estando estables, es muy importante que compartamos esta salud o estas que hemos dado nuestras recomendaciones para que las oportunidades de salud se amplíen y no quedarnos solo con ellas. Una de ellas muy importante es hacia la familia. Les decía, para poder hacer algo se requiere conocerlo y reconocerlo. Si yo no reconozco que hay un factor de riesgo, que hay una situación por mejorar, es difícil incidir en ello. Por eso yo recomiendo que es un momento ideal para escuchar. Hay que escuchar a la familia, hay que escuchar si convivimos con niños, hay que darse el tiempo de escucharles, igual a los adultos mayores, como bien lo recalca el licenciado Yair, escucharles,
el simple hecho de tener un tiempo de escucha claro, de plática, de conversación profunda, puede ayudarnos en estos momentos, no solamente a nosotros, sino también contribuir para que nuestra familia sea más armónica y se sienta mejor y tenga una mejor salud emocional. Dentro de los beneficios para la salud o lo que podemos contribuir también está en organizarnos para que las labores del hogar, que bien sabemos que no corresponden a un rol en particular, pues las labores son de todos, la casa es donde vivimos todos, es un buen momento para contribuir con las labores del hogar, las cuales van a ayudar a ese saneamiento ambiental que decíamos y de nuestro entorno, pero también nos van a ayudar a sanar esta relación. Entonces, si quizá por lo que decíamos, la rutina y los tiempos no nos daba para apoyar en cierta situación a los varones, a las personas que trabajan, a los niños, es buen momento para repartir los roles de las actividades del hogar y sanar también esta parte. Creo que es muy importante que todos contribuyamos en ello, ya que además hay más acciones que hacer que las comunes, ¿no? Dijimos que hay que dar un paso más allá ahorita en limpieza del hogar. Eso en cuanto a la familia. Creo que también hay que apoyar a todos aquellos que sabemos que son más susceptibles. Si conocemos que tenemos un familiar enfermo, un vecino enfermo, de la comunidad, una persona con discapacidad, un adulto mayor, es el momento para apoyarle, o sea, no solamente escucharle, sino ver de sus necesidades, estar atento a sus medicamentos, les decía previamente, estar atento a sus citas médicas, que muchas se pueden hacer actualmente por medios virtuales para no abandonarlas. Decía el licenciado Yair, ¿no? ¿Cómo hacer con las personas adultas mayores ante esta estasis y hasta esta situación? Pues podemos hacerles nosotros estas actividades que decía el licenciado Yair, por ejemplo, movimientos pasivos, con mucha precaución y guiados por un experto para que ellos tengan movilidad. Esto es apoyo que se puede hacer a la familia y a los miembros de la familia para contribuir a su salud, jugar con los niños, como decía el licenciado, y no solo ponerlos a jugar, sino involucrarnos en el juego con ellos, que nos va a ayudar también a sanar nuestras emociones. Reír es una forma muy benéfica para la salud, también de liberar endorfinas y otras sustancias que nos dan paz y tranquilidad. Dentro de la salud de las mascotas, yo creo que las mascotas luego se nos olvidan un poco. Ahorita dicen, estamos muy en contacto con ellas, pues es momento no solo de estarlas acariciando, ¿verdad? Sino es momento de procurar su salud. Si no me he preguntado hace cuánto vacuné a mi perro, a mi gato, a mi mascota, hace cuánto lo desparasité, hace cuánto que no le hago un aseo, una higiene, o atiendo su salud, reviso que no tenga algún bulto, alguna lesión, también es un momento importante para ello. Creo que asear su espacio, hablar al veterinario, hacer algunas preguntas online con expertos también es importante. Y por último, y no menos importante, es a la comunidad. Sin duda requerimos apoyar a la comunidad y más en estos tiempos, de tal manera que creo que el simple consumo local, bien decía la licenciada Estefanía, tenemos a la mano un Michoacán y un México lleno de productos saludables que nos los están trayendo a la puerta del hogar actualmente. Entonces, consumamos local, yo les diría, es parte de algo que podemos contribuir a prevenir muchas cosas, no solamente en salud, sino también económicas. Entonces, consumamos local, apoyemos también no solamente a la familia, sino al vecino, a otras personas que pueden estar enfermos, quizá. Si yo estoy sano y puedo salir, le puedo decir al vecino que sé que está enfermo, que si requiere alimento, que si requiere un medicamento. Y creo que esta contribución de la comunidad es muy importante siempre, pero más en estos momentos. Y no menos importante, diría que dentro del apoyo a la comunidad está el personal de salud. Yo invito a todos los que nos observan que reconozcamos y que admiremos y felicitemos la labor de todo el personal en general del área de la salud, que si siempre hacen una labor invaluable, creo que en estos momentos nos estamos dando cuenta mucho más de ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reconocerlo, respetarlo, pero también si yo conozco a alguien, un personal, una persona que trabaja en el área de la salud y sé que está viviendo momentos complicados, pues simplemente una palabra de aliento puede apoyar, pero también le puede ayudar quizá a ir al supermercado, a cuidarle a su hijo, no sé, alguna acción colectiva que podamos contribuir más allá de lo que pasa dentro de casa y dentro de nosotros mismos. Eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Pues realmente el día de hoy se tomaron temas muy importantes y además recibimos consejos de los expertos, ¿no? Hablamos de disciplina, de cuidado con la información que estamos adquiriendo en las redes sociales, de buscar expertos, de tener una alimentación mucho más balanceada. Ya nos dieron algunos tips.
Y entonces, pues no me queda más que agradecer a la Universidad Contemporánea de las Américas por permitirnos estos espacios de aprendizaje para nosotros y para la comunidad, y por supuesto un agradecimiento y mi reconocimiento especial al equipo de trabajo que está detrás de todas estas mesas de trabajo, que si ustedes nos ven aquí a nosotros 4, detrás de esta organización hay un equipo que día a día está buscando darles un mejor contenido. Entonces, para mí fue un gusto estar esta tarde aquí con ustedes. No sé si alguien quiere agregar algo más para poder cerrar. Adelante, doctora, un gusto como siempre escucharte. Gracias, licenciada Talía. Pues en efecto, agradecer a la Universidad Contemporánea de las Américas por siempre estar a la vanguardia y por siempre pensar colectivamente, ¿no? Por hacer este tipo de actividades y todas las que sabemos que tenemos actualmente en redes. Creo que contribuyen muy favorablemente. Igualmente agradecer a todos los que contribuyeron y que están atrás. Agradecer a mis compañeros de la mesa. Siempre es un placer colaborar con ellos. Y bueno, pues a cuidarnos todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Tatiana, y muchísimas gracias a cada uno de los participantes integrantes de esta mesa de discusión. Espero verlos pronto, a toda la comunidad, a los alumnos, a los maestros que extraño con todo el corazón. Y bueno, pues hasta pronto y muy bonita noche.